En el momento de la infección aguda, habitualmente transmitida por vía sexual, que es la principal vía de transmisión en Europa a día de hoy, o bien por intercambio de jeringuillas o productos hemáticos, se produce una explosión de la replicación viral, que se traduce en un aumento del número de copias detectables del genoma viral de RNA en sangre periférica. Esta infección aguda puede cursar de manera sintomática o asintomática, habitualmente es autolimitada y rara vez coincide con el desarrollo de infecciones oportunistas. Es un proceso que va en paralelo con unos síntomas y signos de tipo síndrome mononucleósido de astenia, poliartritis, fiebre, trombopenia, lesiones cutáneas, en fin, un síndrome mononucleósido. Se pensaba hace años que a menor set point, a menor carga viral, en este momento de entrar en esta fase, menor era la velocidad de evolución a SIDA. Por ello se planteaba la siguiente hipótesis: si conseguimos descender el set point de los pacientes, en este momento, tardarán más en llegar a SIDA, tardarán más en desarrollar SIDA, lo cual sirvió durante años para plantear que toda infección aguda diagnosticada debía ser tratada. Bueno, pues esto no es cierto a día de hoy. Este concepto ya no se maneja, ha dejado de tener vigencia y a día de hoy no hay indicación para dar en aras a un descenso del set point todas las infecciones agudas. En cualquier caso, seguimos con esta historia natural. El paciente experimenta la replicación crónica asintomática, siendo este periodo de tiempo de duración variable. Unos pacientes tardan 5 años en desarrollar SIDA, otros 35, algunos ni siquiera nunca llegan a hacerlo. Llega un momento en el cual esta replicación crónica asintomática, como veis en el gráfico, se dispara, sube la cifra de nuevo de carga viral y habitualmente este fenómeno va en paralelo con una caída de CD4, como ahora vais a ver, el desarrollo de infecciones oportunistas diagnosticadas de SIDA. Segundo parámetro que vemos son los CD4. Si os fijáis, coincidiendo con la replicación viral masiva inicial en el momento de la infección aguda, se produce una caída de la cifra de CD4. Habitualmente esta caída, aunque importante, nunca llega a ser tan importante como para caer por debajo de 200 CD4 en sangre periférica, que es el umbral a partir del cual aparecen infecciones oportunistas. Por ello, las infecciones oportunistas no son un fenómeno propio de la infección aguda. Posteriormente, con el control de la replicación viral, se produce una pequeña recuperación en la cifra de CD4 y posteriormente, durante la fase de replicación crónica asintomática, se produce un paulatino pero lento descenso de la cifra de CD4. Esta cifra de CD4 cae abruptamente cuando de nuevo se produce una replicación viral masiva y cuando caen por debajo de 200, el paciente tiene alto riesgo de empezar a desarrollar infecciones oportunistas características o diagnósticas definitorias de SIDA, como por ejemplo podría ser una neumonía por neumocistis o una encefalitis por toxoplasma. El tercer parámetro de interés son las inmunoglobulinas, los anticuerpos específicos frente a HIV. Como podéis ver claramente en el gráfico, hay un decalaje de 4 o 6 semanas desde que el paciente se infecta, sea cual sea la vía, hasta que aparece una respuesta consistente de anticuerpos. Por tanto, todas las técnicas diagnósticas que quieran buscar anticuerpos para diagnosticar la infección por HIV, de manera característica el ELISA, van a fracasar en este denominado periodo de ventana. Por eso, si sospechamos infección aguda y que podemos estar dentro de ese mal llamado periodo de ventana, las técnicas de anticuerpos tienen una alta tasa de falsos negativos y en caso de negatividad no se podrá nunca excluir el diagnóstico de infección por HIV. Habrá que utilizar pruebas que busquen directamente al virus, ya sea sus proteínas, un Western blot, ya sea el genoma, carga viral por PCR. En concreto, esta última prueba es la más rentable, también la más cara, pero es la más sensible para diagnosticar la infección aguda, porque es el escenario ideal. Altísima cantidad de copias, a veces cifras de incluso 1 millón, 1,5 millones de copias por mililitro, para una técnica capaz de detectar hasta 50 copias por mililitro. Con lo cual, en el periodo de ventana de infección aguda, la técnica más sensible para el diagnóstico, búsqueda por PCR de carga viral HIV. Lo primero que debéis hacer siempre en el MIR, con un caso clínico de un paciente infectado por HIV en el que se presenta un cuadro compatible con una infección oportunista o tumor oportunista, es mirar de entrada 2 parámetros fundamentales que van a determinar qué puede tener y qué no puede tener, como son el número de CD4, recordad que por debajo de 200 hay alto riesgo de patología oportunista, y la carga viral. ¿Por qué? No debemos tener un paciente que tenga 121 CD4, que puede tener virtualmente cualquier patología oportunista, con un paciente con 700 CD4. Y luego es fundamental entender una cosa: tomar la medicación de manera errática, es decir, tomarla mal, con perder muchas tomas de pastillas, es igual a no tomarla peor, es peor aún, porque genera desarrollo de resistencias y garantiza mala evolución. Con lo cual, un paciente que nos diga que tenía hace 8 meses
220 CD4, carga viral elevada y que o no toma medicación o la toma mal, puede dar por seguro que en el momento actual va a estar por debajo de 200. También es una de las maneras típicas de preguntarlo en el MIR. Con lo cual, lo primero siempre, número de CD4 y estatus inmunológico presumible del paciente. Bien, en la pregunta que habéis leído tenéis un paciente que está presumiblemente por debajo de 200 CD4 y que tiene un cuadro clínico característico de pregunta MIR de neumonía por neumocistis. ¿Por qué? Primero de todo, repasar que es neumocistis antiguamente llamado Carini, género neumocistis, especie Carini, actualmente denominado neumocistis girovecii. Es un hongo extremadamente peculiar hasta el punto de que por sus características de membrana no responde a anfotericina B como muchos otros hongos y estructuralmente tan raro que inicialmente se pensó que era un protozoo relacionado con Trypanosoma cruzi. Clínica. La neumonía por neumocistis, realmente neumocistis puede dar patología extrapulmonar, pero la presentación típica de la neumocistosis es la afectación pulmonar en pacientes por debajo de 200 CD4. Sucede sistemáticamente en pacientes por debajo de 200 CD4. Esto es, en el MIR un paciente con patología pulmonar y por encima de 200 no tiene una neumonía por neumocistis. Clínica. De manera característica, los cuadros clínicos del MIR suelen ser pacientes con cuadros subagudos de semanas de evolución, de febrícula, tos seca, molestias torácicas mal definidas, ausencia de expectoración, y los hallazgos radiológicos pueden ir desde la normalidad en estadios iniciales hasta infiltrados intersticiales muy sutiles o, en casos muy evolucionados, infiltrados intersticiales francos y la posibilidad de desarrollo de neumotórax secundario. La presencia de derrame pleural no es característico de la infección por neumocistis. Ojo, en pacientes que tomen pentamidina inhalada en aerosol como profilaxis de infección por neumocistis pueden presentarse formas atípicas cavitadas, que no son ni mucho menos la presentación habitual. Diagnóstico. El diagnóstico de la neumonía por neumocistis se establece estudiando las muestras respiratorias oportunas, ya sean esputos o muestras adquiridas por fibrobroncoscopia en lavado broncoalveolar o cepillado broncoalveolar. En principio, obviamente, las muestras invasivas obtenidas desde un foco neumónico son más rentables y mejores que el esputo, aunque este último también es bueno. ¿Qué técnicas podemos hacer con estas muestras? La más clásica, metenamina plata, una tinción propia de hongos que, de ser positiva en un contexto clínico adecuado, pues es diagnóstica o nos permite asumir el diagnóstico de neumonía por neumocistis. Inmunofluorescencia directa, pues una técnica más compleja que permite detectar la presencia de neumocistis con anticuerpos más marcados frente a él en la muestra determinada. Importante, el umbral de sospecha para neumonía por neumocistis en un paciente infectado por HIV con un cuadro clínico compatible debe ser bajo, es decir, ante la mera sospecha clínica de un paciente que tenga pinta de tener neumonía por neumocistis, comenzaremos inmediatamente el tratamiento con cotrimoxazol. No hay que esperar a encontrar en las muestras el neumocistis porque es muy frecuente y característico. Pronóstico, preguntado muchas veces en el MIR. Hay factores que son obvios que marcan el pronóstico de la neumonía por neumocistis, como puede ser la neumopatía estructural previa o la afectación bilateral, pero que de manera sistemática y recurrente se ha preguntado en el MIR es la hipoxemia. Un gradiente alveolar arteriolar por encima de 30 milímetros de mercurio o una PO2 en sangre periférica menor de 60 marcan mal pronóstico y de hecho debe ser indicación para asociar al cotrimoxazol, fármaco habitual con el cual tratamos la neumonía por neumocistis, esteroides, puesto que se ha demostrado que en estos pacientes con una alteración del intercambio gaseoso importante, la adición de esteroides al cotrimoxazol disminuye mucho la mortalidad de estos pacientes. La pregunta es igualmente importante, como os he dicho en la anterior, determinar el número de CD4 y el estatus inmunológico del paciente. En este caso es obvio que el paciente tiene una situación inmunológica muy buena, una cifra alta de CD4 que no le expone a sufrir patología oportunista infecciosa. El cuadro clínico que tiene es un cuadro de una neumonía bacteriana presumiblemente adquirida en la comunidad como cualquier otro paciente. Un cuadro agudo, recortado de fiebre, dolor pleurítico, tiritonas y expectoración purulenta. ¿Qué debéis saber de las neumonías adquiridas en la comunidad en el paciente HIV? No gran cosa. Realmente es aplicable todo lo que ya sabéis del estudio de neumonía comunitaria bacteriana estándar en paciente normal, salvo dos matices. En primer lugar, sigue siendo la causa más frecuente para cualquier número de CD4 la neumonía por neumococo, la causa más frecuente.
De hecho, estos pacientes, los pacientes infectados por HIV, tienen un riesgo elevadísimo comparado con la población general de hacer neumonías por encapsulados y en concreto neumonías neumocócicas. De hecho, la neumonía neumocócica recurrente es una de las cosas características que nos deben hacer sospechar infección por HIV y solicitar una serología en un paciente con este problema. Etiologías peculiares de neumonía bacteriana adquirida en la comunidad del paciente HIV. Cuando estudiéis la etiología de neumonía comunitaria en paciente sano no infectado por HIV, veréis que hay dos bacterias como Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa que no pintan nada, no son etiología habitual de neumonía adquirida en la comunidad bacteriana. Pues bien, en los pacientes infectados por HIV, a medida que desciende el número de CD4, aumenta la incidencia de manera lineal de neumonías necrotizantes muy graves por Staph aureus y Pseudomonas. Es decir, etiología poco frecuente con altas cifras de CD4, pero con bajas cifras de CD4 aumenta su incidencia de manera lineal. Y por último, una etiología muy peculiar, que si bien no es patrimonio exclusivo del paciente HIV, puesto que puede aparecer en otro tipo de inmunodepresiones, la neumonía por Rhodococcus equi es una neumonía bastante característica del paciente HIV. Suele presentarse como neumonías cavitadas con empiema y el aspecto del microorganismo es muy característico. Bacilo gram positivo, algo ácido alcohol resistente. Cocobacilo gram positivo, algo ácido alcohol resistente. Rhodococcus equi. Una de las preguntas características en pacientes infectados por HIV en el MIR es un caso clínico de un paciente que acude con focalidad neurológica variada, es lo de menos, y nos encontramos en la prueba de imagen correspondiente, ya sea escáner, ya sea resonancia, con una lesión ocupante de espacio o varias, rodeada de edema y capaz de captar contraste en anillo, que siempre obliga al diagnóstico a diferenciar entre abscesos o tumores, ya sean primarios o metastásicos. Aunque realmente las posibilidades etiológicas son múltiples en un paciente de estas características con estos hallazgos, en el MIR de manera típica han preguntado si saber distinguir entre una toxoplasmosis cerebral o un probable linfoma no-Hodgkin primario del cerebro. Bien, consideraciones acerca de toxoplasmosis cerebral. Es la causa más frecuente de lesión ocupante de espacio en el sistema nervioso central. Realmente esta consideración, la de lesión ocupante de espacio más frecuente en sistema nervioso central, era cierta hasta hace poco. En la última edición del Mandel, un libro que podría decirse que es de referencia para el estudio de infecciosas, comparte dicha primera posición en cuanto a agente etiológico con la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Con lo cual es una pregunta que me parece complicado que hagan en futuras convocatorias de MIR. En cualquier caso, causa muy frecuente de lesión ocupante de espacio. La etiología Toxoplasma gondii y la gran mayoría de las veces, 99% de veces, por reactivación de focos instaurados previamente en paciente que se infectó hace muchos años. La clínica, bastante anodina, focalidad neurológica variada, crisis comiciales. Y el problema fundamental es cuando queremos hacer el diagnóstico, puesto que en el 99% de casos no vamos a acceder a tener material procedente del absceso de la zona de encefalitis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues bien, ante cualquier paciente que tenga infectado por HIV una lesión o varias ocupantes de espacio intracraneales rodeadas de edema en mayor o menor medida y con captación de contraste en anillo, hasta que no se demuestre lo contrario, eso es una toxoplasmosis cerebral y como tal se maneja. Es decir, paciente HIV, lesión ocupante de espacio o lesiones ocupantes de espacio intracraneales, tratamiento empírico frente a toxoplasma. ¿Qué circunstancias aumentan la probabilidad de que en este contexto clínico radiológico lo que tengamos es una toxoplasmosis? Pues la presencia de lesiones múltiples lo hace más probable, la serología positiva a toxoplasma lo hace mucho más probable, si bien con serología negativa perfectamente puede serlo, y en aquellos pacientes en los cuales se puede hacer una punción lumbar, cosa que no siempre es fácil con lesiones ocupantes de espacio, la PCR positiva para toxoplasma es un dato aún más a favor de que lo que tenemos en la cabeza es un absceso por Toxoplasma gondii. En cualquier caso, independientemente de que la serología sea positiva o negativa, de la PCR en líquido o no, trataremos siempre empíricamente con sulfadiazina pirimetamina. La pregunta es, ¿habrá que poner esteroides? ¿Sí o no? Ventaja del esteroide, disminuye el edema vasogénico. Problemas del esteroide, disminuye la formación de cápsula, algo característico de cualquier absceso cerebral, pero lo más importante, el esteroide hace que las imágenes de un linfoma no Hodgkin cerebral primario, que es una de las
alternativas diagnósticas en estos pacientes se difumine, es el denominado tumor fantasma. De tal manera que podemos tener el siguiente escenario: paciente con 4 imágenes, se le pone sulfadiazina pirimetamina más esteroides y desaparece la imagen. Hemos curado la toxoplasmosis o hemos enmascarado la evolución natural de un linfoma no Hodgkin. Por eso, en estos casos, a menos que exista gran edema, desplazamiento de estructuras, herniación o presencia de lesiones en fosa posterior, no vamos a poner esteroides a menos que sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque no queremos enmascarar la evolución del cuadro y comernos, entre comillas, un linfoma no Hodgkin primario cerebral. A los 15 días de poner medicación antitoxoplasma, si el paciente ha mejorado clínicamente y las imágenes radiológicas mejoran, se asume el diagnóstico de toxoplasmosis cerebral. Si por el contrario la evolución clínica es mala y o la evolución radiológica también es mala, hay que plantearse diagnósticos diferenciales, y aunque pueden ser múltiples, en el MIR habitualmente preguntan si sabes diagnosticar o sabes llegar al diagnóstico de un linfoma primario cerebral tipo no Hodgkin. ¿Qué circunstancias hacen más probable que lo que tengamos delante sea un linfoma no Hodgkin primario? En primer lugar, la lesión única cerebral, aunque pueden ser múltiples también, pero la lesión única es más característica del linfoma. En segundo lugar, cuando el paciente está por debajo de 50 CD4, es el escenario clásico de la presentación del linfoma no Hodgkin. Prácticamente el 100% del linfoma no Hodgkin primario suceden en pacientes por debajo de 50 CD4, con lo cual un caso clínico de un paciente con 190 CD4 presumiblemente nunca lo va a ser. En tercer lugar, la serología negativa repetidamente a toxoplasma en un paciente hace muy poco probable que lo que tenga sea una toxoplasmosis cerebral, aunque insisto, lo trataremos como si lo pudiera ser siempre de entrada. Cuarto, el fracaso de la medicación clásica antitoxoplasma también va en contra de que lo sea y abre la puerta al diagnóstico del linfoma primario. Y quinto, una prueba que es la determinación por PCR de genoma de virus de Epstein-Barr en líquido cefalorraquídeo. Su positividad en un contexto clínico adecuado puede incluso permitirnos asumir el diagnóstico del linfoma sin necesidad de biopsia. En resumen, como veis, el diagnóstico de ambas entidades habitualmente no es de certeza, sino que se realiza asumiendo o adquiriendo la mayor cantidad de pruebas a favor o de probabilidades a favor de que sea uno u otro diagnóstico. El escenario típico del linfoma no Hodgkin: menos de 50 CD4, lesión única, fracaso de medicación antitoxoplasma, serologías negativos, PCR positivo. En un caso como ese, podríamos incluso ahorrarnos la biopsia cerebral y asumir el diagnóstico del linfoma no Hodgkin cerebral primario, habitualmente el 99% B de alto grado, y tratar con radioterapia. Una de las cosas que más ha evolucionado en los últimos 10-15 años y por tanto modifica las preguntas MIR de tal manera que preguntas del año 93-94 no son ciertas a día de hoy, son las indicaciones para tratar al paciente infectado por HIV con triple terapia antirretroviral. A día de hoy, la Sociedad Española para el Estudio de SIDA, GESIDA, reconoce las siguientes 4 indicaciones para tratar a pacientes infectados por HIV. 1. Cualquier paciente por debajo de 200 CD4, independientemente de su situación clínica. Lo más normal es que un paciente por debajo de 200 tenga alta probabilidad de padecer o estar padeciendo infecciones oportunistas. Aun en el caso de que estuviera clínicamente muy bien, con buen aspecto y sin patología alguna, es una situación ficticia que se prolongará poco en el tiempo. Por debajo de 200 se debe iniciar sí o sí, aparte de las profilaxis oportunas indicadas para determinadas patologías, tratamiento antirretroviral. 2. Cualquier paciente con infecciones oportunistas diagnósticas de SIDA, por ejemplo, leucoencefalopatía multifocal progresiva, debe iniciar tratamiento antirretroviral triple terapia. 3. Cualquier paciente que se encuentre en un momento dado con una cifra de CD4 entre 200 y 350 y con una carga viral entre 50 y 65.000 copias, debe iniciar triple terapia antirretroviral. ¿Por qué? Porque esa alta carga viral por encima de 50.000 copias determinará una rápida velocidad de evolución de destrucción de CD4. Si el paciente ya está en una cifra entre 200 y 350, es decir, próximo al limbo de los 200, lo más razonable es comenzar triple terapia en esta situación. Y cuarto, aquellos pacientes que experimentan una infección aguda extremadamente sintomática, pero ya no solo en cuanto a la intensidad de los síntomas, sino en cuanto a la duración de estos, deben recibir triple terapia antirretroviral.